En esta segunda parte del curso, lo que he pretendido hacer es, digamos, dentro de lo árido y voluminoso que es la parte de opciones, pues hacer un pequeño resumen de las cosas que yo creo que pueden ser interesantes saber, útiles y yo creo que los puntos básicos que conviene recordar. De nuevo, en los ejercicios he visto un poco que tenéis cierta dificultad en ver un poco cómo afectan los, sobre todo los tipos de interés y los dividendos en los distintos tipos de opciones. Entonces, bueno, el dibujo que os he enseñado pretendía apoyar un poco la explicación de hoy, pero vamos, creo que va a ser bastante. Os voy a enseñar un pequeño truco para que no haya que andar cavilando mucho sobre el asunto y espero que quede zanjado, que no os queden más dudas al respecto. Bueno, sin más preámbulos, entramos en materia. La característica fundamental que distingue las opciones de los futuros son precisamente una característica que no tienen los futuros, que es la opcionalidad. Cuando hablábamos de futuros financieros, lo que veíamos es que las dos partes tenían una obligación, contraían una obligación, estaban obligados a cumplir el contrato a la fecha de vencimiento. En las opciones la cosa cambia. Hay una parte que está obligada, que tiene una obligación, y una parte que tiene un derecho, que podrá ejercitar o no ejercitar. Esa es una diferencia fundamental, ¿vale? Obligación bipartita en el caso de los futuros y obligación unilateral en el caso de las opciones. El comprador de las opciones va siempre a tener un derecho. Ese derecho lo obtiene pagando una prima, ¿de acuerdo? Y los vendedores de las opciones siempre están obligados a cumplir si el comprador ejerciese ese derecho. Esas son las dos características fundamentales. Dentro del mundo de las opciones, pues se complica un poco más. Si en la casuística de los futuros teníamos que había dos casos, el comprador de futuro, como vimos en su día, tomaba una posición larga, y el vendedor de futuros, que tomaba una posición corta, pues aquí tenemos, digamos, dos opciones más. Tenemos por un lado las opciones tipo call, opciones de compra, y las opciones tipo put, opciones de venta. Tenéis que tener mucho cuidado porque en general la gente cuando habla de opciones de compra, pues puede haber confusión. Hay que aclarar siempre porque tú puedes comprar una opción put. Entonces, cuando la gente habla un poco a lo loco diciendo una opción de compra, bueno, una opción de compra, si tenéis duda, porque puede referirse a una call, pero si tenéis duda, puede referirse también a la compra de una put. Entonces, opción de compra, ¿de qué? ¿De call o de put? Y no tienes ningún problema, o sea, preguntadlo, ¿vale? Porque hay un poco de confusión digamos, en cómo se denominan a las opciones en el mundo real. Entonces, en el mundo anglosajón no hay ese problema porque las calls son calls y las puts son puts, pero cuando estamos en el mundo español, pues y vais a comprar, por ejemplo, a vuestro broker, a Renta 4, o al que tengáis, vais a comprar una opción, bueno, pues que quede claro que es una call. Yo, en general, prefiero siempre utilizar la nomenclatura anglosajona porque me parece que es algo más precisa y clarifica bastante, ¿vale? Bueno, como habéis visto ya en el curso, las opciones call pueden ser de compra o de venta. El que compra una opción call tiene un derecho y el que vende una opción call tiene una obligación, ¿vale? El que compra una opción call tiene un derecho a comprar, el que vende la opción call tiene la obligación de vender. En las opciones put es al contrario, el que compra una opción put, el comprador de opciones put, tiene un derecho a vender, y el que vende la opción put tiene una obligación a comprar. Esa es fundamentalmente digamos que son los cuatro casos que habéis visto en las lecciones, en el curso, y que os he dado la representación y que habéis visto la representación gráfica. Digamos que si cuando estudiábamos los futuros, y así aprovechamos un poco para repasar la teoría,
si cuando estudiábamos los futuros veíamos que había los factores fundamentales que afectaban a los futuros era el precio del activo subyacente, los tipos de interés y los dividendos, bueno, pues en las opciones es un poco más complejo y hay una serie de parámetros que van a afectar también a lo que es el precio de la opción o la prima de la opción. Así como en los futuros no había una prima, sino que lo que estábamos siempre comparando con el mercado era, si recordáis, era valores teóricos y valores reales de cotización. Si recordáis, el valor teórico lo podíamos calcular con una serie de parámetros fijados, que era precio del activo subyacente, tipo de interés y dividendo, y veíamos que podía haber una serie de factores que podían, digamos, alterar ese valor teórico y que hacían que hubiese un mercado con oferta y demanda y con profundidad de mercado y con expectativas de los agentes económicos que compran y venden. Bueno, pues en las opciones es un poco más complejo. Como habéis visto en el curso, digamos que el mundo de las opciones lo inventaron dos economistas o matemáticos economistas que eran Black y Scholes, que tuvieron el premio Nobel por su aportación a la economía con este tema de los derivados y de las opciones. Y esa fórmula, que es una fórmula muy engorrosa y que yo intento siempre evitar porque no sirve para gran cosa, son varias páginas de fórmula que no se aportan gran cosa, pues digamos que lo que sí define la fórmula, lo que sí contiene la fórmula son las variables que afectan a el cálculo de la prima de la opción. La fórmula viene encaminada en función de unas variables que tenéis aquí puestas en la presentación, pues calcular el precio de la prima, ¿vale? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a pagar por tener el derecho a una cosa determinada, ¿vale? Eso es la prima de una opción. Entonces, fundamental, igual que los futuros, evidentemente la cotización del activo subyacente es un punto fundamental. El precio de ejercicio de la opción es el precio al cual nosotros vamos a decidir si ejercitamos o no ejercitamos la opción, si ejercitamos nuestro derecho. La volatilidad. Habéis visto que hay también capítulos dedicados. Es un tema muy importante y en realidad es uno de los factores fundamentales a la hora de calcular las primas de las opciones. Un poquito más adelante vamos a entrar a discutir un poquito sobre la volatilidad y cómo afecta a las opciones. El tipo de interés, igual que afectaba a los futuros, afecta a las opciones. De hecho, habéis visto que en varios ejercicios os he preguntado si suben los tipos de interés, cómo afecta a tal tipo de opción o a cual. Bueno, pues evidentemente, igual que afecta a los futuros, pues igual afecta a las opciones, ¿vale? Tiempo restante hasta el vencimiento es muy importante. Es muy importante y ahora entraremos por qué. Era un tema que era relativamente importante con el tema de los futuros, no era un tema relevante, ya que en el precio del futuro pues sí afecta, porque evidentemente el futuro al final es el valor capitalizado del activo subyacente que estamos valorando y evidentemente a mayor valor temporal, mayor valor teórico del futuro. Pero como veremos ahora, el valor temporal, que además a las opciones afecta de una forma similar a la de los futuros, es decir, a mayor duración normalmente la prima va a subir porque hay un efecto de valor temporal. Veremos que dependiendo del tipo de opciones el valor temporal puede afectar positivamente a unas y negativamente a otras. Y por último, los dividendos, que os he indicado aquí solo para opciones sobre acciones. También influyen las opciones sobre índices, pero sobre todo y de una forma muy directa en las opciones sobre acciones, igual que afectaba en el cálculo de la base a los futuros sobre acciones, tal como vimos. Vamos a avanzar un poquito por aquí. Vale, el precio de ejercicio. ¿Vale? El precio de ejercicio es el nivel al cual se puede comprar o vender el activo subyacente, ¿vale? Y es el nivel en el cual ejercitaremos nuestro derecho. Evidentemente, ejercitaremos el derecho si lo tenemos. Es decir, si las opciones, y ahora vamos a entrar en ello, si las opciones están dentro, lo que llamamos dentro del dinero. Si las opciones están fuera del dinero, pues no ejercitas el derecho. Y os voy a poner un ejemplo que no sé si estaba en los apuntes, pero creo que vais a entender súper fácil.
y es el del seguro del coche. Todos tenéis, seguro que todos tenéis coche, o bueno, o habéis tenido una moto, o tal. Vamos a ver, cuando tú pagas la prima por el seguro de tu coche, lo que estás en realidad haciendo es comprar una call. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Si el coche no se rompe, no ejercitas tu derecho, has perdido el dinero de la prima y ya está, todos están amigos. Pero si el coche se te rompe, ejerces tu derecho y la compañía está obligada, ¿vale? Que es el vendedor de la opción, está obligada a repararte el coche. ¿Cómo influye el valor temporal? Aquí lo vais a ver claramente. Normalmente los contratos de seguro son por un año. ¿Pero qué creéis? ¿Que el seguro de mi coche valdrá lo mismo por un año que por 3 años? Pues seguramente no. Un seguro a 3 años seguro que es más caro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se te rompa el coche en 3 años es claramente mayor que de que se te rompa en uno. ¿De acuerdo? Pues esto es un ejemplo bastante claro de cómo funcionan las primas y los derechos en las opciones. Esto es una cosa bastante parecida, ¿vale? El activo subyacente es el activo objeto del contrato, que de nuevo pues tenemos todo lo que vimos en la primera conferencia, todo tipo de subyacentes. Hay opciones sobre bonos, sobre commodities, sobre tipos de interés, sobre acciones, sobre índices, sobre lo que queráis, ¿vale? Fecha de vencimiento es un poco parecido a los futuros, tampoco hay una gran variación, es el día en el que expira la opción. De nuevo aquí, si recordáis, si lo vimos en la primera parte y así lo repasamos, pues hay opciones que están listadas y opciones que son OTC. Entonces las opciones que están listadas, como vimos, serán contratos estandarizados y tendrán fijado una fecha de vencimiento. Normalmente, igual que los futuros, es el tercer viernes de cada mes. ¿De acuerdo? Habéis oído hablar seguramente un poco en la teoría o en la prensa incluso, el triple witch o cuádruple witch night o expiry, ¿no? Bueno, eso se refiere a que coinciden, es el viernes en el que coinciden todos los vencimientos de futuros y opciones, tanto mensuales como trimestrales. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque el volumen de negociación es muy importante ese día, porque hay muchos vencimientos, porque se juntan los mensuales con los trimestrales, con lo cual la actividad digamos que es un poco más alocada y normalmente como el volumen es mayor da lugar a importantes distorsiones en los periodos de cálculo de los precios de vencimiento, ¿vale? Y luego, bueno, pues por último hay dos tipos fundamentales, hay muchos de opciones, lo que llamamos opciones estándar, opciones plain vanilla, opciones básicas, que es lo que estamos estudiando en este apartado en este momento. Pues hay dos tipos de opciones, que son las opciones europeas y las opciones americanas. Las opciones europeas son aquellas que solamente no pueden ser ejercitadas durante la vida de la opción, sino que vencen el día de vencimiento, valga la redundancia. Y por otro lado, las opciones americanas son aquellas que pueden ser ejercitadas en cualquier momento o en cualquier punto de la vida de la opción hasta su vencimiento. En general, el precio de las mismas será exactamente el mismo, salvo que haya dividendos, ¿vale? Si hay dividendos dentro del periodo de la vida de la opción, las opciones americanas son más caras, pues porque al incluir el dividendo, como hemos visto, los dividendos afectan a la prima de la opción, y entonces lo que ocurre es que al tener un derecho adicional, que es el de poder ejercer antes del vencimiento, el que haya una modificación en el dividendo, digamos que puede hacer que ejerzas ese pequeño derecho adicional. Y como es un derecho adicional dentro del derecho que ya incluye la opción, pues digamos que tiene un pequeño valor añadido. Entonces, como norma general, porque os dirá la gente, no, las opciones americanas son más caras que las europeas. Bueno, es verdad, son más caras si de repente hay un dividendo dentro del periodo de cálculo. Si el dividendo es conocido, incluso si el dividendo es conocido, serán un poco más caras. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dices, joder, si se conoce, debería de estar valorado. Es verdad.
pero siempre existe una posibilidad de que ese dividendo no se cumpla, porque como sabéis, los dividendos, hasta que se confirman por los consejos de administración, los dividendos son estimados. Y un poco en línea que con el otro día, os voy poniendo ejemplos que se me van ocurriendo sobre la marcha. En el año, sería los 99, 2000 quizás, Telefónica decidió, no recuerdo si fue cancelar o reducir de una forma drástica su dividendo. Y lo anunciaron el día antes de vencimiento de la opción. Con lo cual os podéis imaginar, el impacto es brutal. Por eso he insistido mucho durante el curso y os he hecho muchas preguntas, veréis que ha sido un poco pesado, sobre cómo afectan estos parámetros a las primas de las opciones. Porque si os veis en un momento dado en la situación de tener una posición, sí quiero que sepáis a priori cómo puede afectar que un parámetro tan, en principio, predecible como puede ser el dividendo, puede afectar al precio de una opción. Imaginaos, y los futuros exactamente igual. Si vamos a la parte fácil, imaginaos aquella persona que tenía un futuro de Telefónica en aquel momento en el que estaba contemplando que el dividendo iba a ser de, imaginaros, 1 euro y que de repente no hay dividendo. El dividendo pasa a ser 0. Pues el que estuviera a largo del futuro se llevaría una gran alegría, porque si os acordáis, los dividendos restan la base del futuro, con lo cual tiene un impacto brutal. Entonces, un poco mi insistencia ha sido pues porque he visto casos en la vida real en los que sí tiene su impacto. Cuando Santander o Iberdrola han cambiado sus dividendos de pago en dinero a pago en acciones, también tiene cierto impacto. Hay modificaciones en los precios de ejercicio y hay consecuencias. Entonces, un poco mi insistencia ha sido por esto. Vamos avanzando. Habéis visto un poco también, y esto también lo oiréis hablar habitualmente, son conceptos que oiréis hablar a la gente que la de derivados, ¿no? Entonces, ¿cuándo una opción está en el dinero o in the money? ¿Cuándo está en el dinero o at the money? ¿O cuándo está fuera del dinero? Vale. Las opciones, tenemos que distinguir un poco, para hacernos una idea, las opciones call y put, ¿vale? Pensad un poco que son contrarias o inversas, si queréis, ¿vale? Contrarias o inversas, si queréis. Entonces, en las calls in the money, el precio de ejercicio, ¿vale? El precio de ejercicio es muy importante. Está siempre por debajo del precio del activo subyacente. Está siempre por debajo, ¿vale? Por eso un poco quiero que recordéis un poco esta pequeña fórmula, que es un poco simple, pero que os puede dar una idea, ¿vale? El precio, ¿vale? El precio de ejercicio de la opción en las calls que está por debajo del precio del activo subyacente, ¿vale? Entonces estará in the money. Imaginaos que tenemos vamos a poner un ejemplo sobre la marcha. Imaginaos que tenemos una opción sobre el IBEX, que está cotizando hoy está cotizando 8100 el IBEX, ¿vale? Si yo compro una opción 8000 por debajo de 8100, si compro una opción 8000, por ejemplo, ¿vale? El precio del activo subyacente está por encima de mi precio de ejercicio, ¿vale? El precio del activo subyacente está por encima del precio de ejercicio. Mi precio de ejercicio es 8000, es menor que 8150, ¿vale? Directamente esa opción está dentro del dinero. Imaginaos que hoy hemos comprado una opción 8200 y el IBEX está a 8150 o 8100. Esa opción está fuera del dinero, ¿vale? El precio de ejercicio está por encima del nivel del activo subyacente, ¿vale? Si dentro de un mes mi opción acaba por encima, si dentro de un mes el precio del activo subyacente o el día de vencimiento, por ejemplo, está por encima de 8200, entonces estará in the money, estará dentro del dinero, ¿vale? Entonces, quiero que os paréis un segundo y que reflexionéis un poco. Yo os aconsejo pues que os dibujéis un poco una línea temporal, si queréis, con varios puntos, y os hagáis una idea de lo que es fuera del dinero y dentro del dinero. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el precio de la prima de la opción va a variar muchísimo
respecto si está fuera de dinero, en el dinero o dentro del dinero. ¿De acuerdo? Lógicamente, y de una forma lógica, creo que estaréis llegando un poco a la conclusión. Las opciones dentro del dinero son las que tienen mayor valor. Las opciones que están en el dinero son las opciones que tienen, digamos, un valor intermedio, y las opciones que están fuera del dinero son las opciones que tienen menos valor. Esto es un tema que me gustaría que repasaseis, porque también he visto en los ejercicios que cuando os he preguntado sobre os he hecho preguntas en las que movíamos o desplazábamos los precios de ejercicio respecto de unas referencias iniciales, pues os habéis confundido en algunas ocasiones, o no lo habéis entendido bien, etcétera. O sea, si yo, por ejemplo, hoy, y vamos al tema, si yo, por ejemplo, hoy tengo una opción sobre el IBEX Strike 8150 y está cotizando 8150, tenéis claro que eso es una opción at the money. El precio de ejercicio es exactamente igual a el precio del activo subyacente, ¿vale? Mi strike es 8150, ¿vale? Precio del subyacente 8150 en ambos casos. Si el IBEX se va a 8200, ¿entendéis? O sea, si el IBEX, el subyacente, se va a 8200, ¿entendéis que esa opción está dentro del dinero, ¿no? Vale. Volvemos otra vez al caso inicial. Si estamos en un strike de 8150 y el subyacente está en 8150, y ahora os digo que ya no compráis el strike 8150, sino que compráis el strike 8200, tenéis claro que lo que estoy haciendo es irme a una opción más fuera del dinero. En el caso de las calls, ¿vale? Estamos hablando de comprar call, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque he desplazado el activo subyacente a un caso más improbable. O sea, que de aquí a un mes el IBEX esté a 8150, que es donde está en este momento, esté a 8200, pues cuanto más me voy alejando de mi precio de mi referencia, digamos que es más improbable que ocurra, ¿no? ¿Qué será más caro? Una opción, si hoy el IBEX está a 8150, ¿será más caro una opción 8200 o una opción 8500, una call 8500? Tenéis que pensar también un poco, y esto es para ayudaros un poco, tenéis que pensar en términos de probabilidad. Cuanto más probable es que ocurra el suceso, y haceros la pregunta, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Es más probable que ocurra esto o es más probable que ocurra lo otro? Cuanto más probable es que ocurra un suceso en el mundo de las opciones, más caro. Más caro. O sea, la menor probabilidad disminuye drásticamente el precio en las opciones, ¿vale? Entonces, esto es un poco un tema que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta entonces que las calls y las puts se mueven de forma inversa, ¿vale? Como he puesto aquí. Entonces, si en el caso de una call in the money el precio del ejercicio de la opción está por debajo del precio del activo subyacente, ¿vale? En el caso de las puts es al contrario, ¿vale? El precio de ejercicio de la opción está por encima del precio del activo subyacente. Vale, no voy a abundar mucho en el tema, os he puesto ahí el cuadrito, estaba en los apuntes. Por favor, esto es importante, o sea, tenéis que saber distinguir bien cuando una opción está dentro del dinero, sea call o sea put, cuando están en el dinero y cuando están fuera del dinero. Creo que es un tema importante, ¿vale? Bueno, vamos a coger el ejemplillo este, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿vale? Que es representación gráfica de una compra de una opción call. Compra call IBEX 35, strike 8000 a junio del 2013, se paga una prima de 47 unidades monetarias, precio del activo subyacente 7600, ¿vale? ¿Por qué es importante indicar el precio del activo subyacente cuando estamos hablando de opciones? Pues porque hacemos fotos. O sea, tú cuando vas a comprar una cosa, es un poco parecido si vas a una tienda a comprarte una tele. O sea, tú vas hoy a hacer una tele y apuntas en una libreta Samsung 8500 FJ, 1000 euros, ¿vale? Si no la compras hoy y no pagas los 1000 euros, mañana puede valer 900 o puede valer 1100. No lo sé, probablemente valga 900, pero bueno, imaginaos otra cosa que no pierda valor con el paso del tiempo o con los avances tecnológicos, ¿vale? Entonces,
En las opciones haces lo mismo. Siempre se hace una foto del instante cuando miramos la opción que queremos valorar. Entonces, siempre vamos a mirar el índice, el subyacente, lo que sea, ¿vale? Si es un bono, si es una acción, lo que sea. El precio de ejercicio es muy importante porque es sobre lo que estamos apostando, ¿vale? El vencimiento. Recordad, a mayor vencimiento vamos a pagar más prima. Es decir, las opciones con plazos cortos de vencimiento son más baratas que las opciones con plazos largos. Lógicamente, la probabilidad de que ocurra el suceso disminuye con el tiempo. Ya lo hemos visto antes, cuando pagas un seguro de un coche no es lo mismo, o de una casa no es lo mismo un seguro a un año que un seguro a 3 años. Eso lo entendéis, ¿no? Es normal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero muy importante, ¿cómo sabemos si la opción está en el dinero, dentro del dinero o fuera del dinero, como hemos visto? Pues con una referencia del activo subyacente. Siempre que vayáis a hacer una operación en un derivado, necesitáis compararlo con algo. ¿Y con qué se compara? Con el precio de mercado del activo subyacente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso que hemos puesto, vamos a ver, si el precio del activo, estoy comprando una call, ¿vale? ¿Veis la representación gráfica? Veis que hay, bueno, veis la prima que se paga, ¿vale? Que está representada por la línea horizontal, el punto de equilibrio que es a partir del cual yo empiezo a ganar dinero, y una recta de 45 grados que es, y ahora hablaremos sobre este tema porque os va a dar, es el truco del almendruco para entender un poco cómo afectan los tipos de interés y los dividendos a todos los tipos de opciones, que es una recta de 45 grados que es igual a ¿qué? Que ya hemos estudiado, a un futuro comprado, ¿lo veis? O sea, la recta, la pendiente, es exactamente igual a la de un futuro comprado. Entonces, si quiero ver, y volviendo un poco atrás en el tema de cómo afectan los tipos de interés y los dividendos, si quiero ver cómo afectan los tipos de interés y los dividendos a una opción call comprada, como es esta, la que está representada, ¿qué voy a hacer? Ignorad que es una call, ignorad que es comprada. ¿Sabemos cómo afecta el tipo de interés y los dividendos a un futuro comprado? Sí, porque eso sí me lo habéis hecho todos bien. Eso sí creo que lo habéis comprendido. ¿Cómo afectaba la base? ¿Os acordáis? Vale. Quitad la parte de abajo, quitad lo que es la prima. ¿Qué es lo que tengo? ¿Un futuro comprado? ¿O una acción comprada? ¿Lo veis? Es exactamente, es la misma representación gráfica, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, en este caso, si quiero ver cómo afecta los tipos de interés y los dividendos a una call comprada, afectarán igual que a un futuro comprado, ¿vale? Es decir, subidas de tipos de interés. ¿Qué hacían las subidas de tipos de interés en los futuros? ¿Favorecían al que estaba a largo de futuros? Sí, favorecían. ¿Y si aumentaban los dividendos, perjudicaban a mi posición? Sí. Luego, igual que las subidas de tipos de interés y los aumentos de dividendo afectaban a los futuros, afectarán de la misma manera a los compradores de call. ¿De acuerdo? Bien, sobre este mismo ejemplo, y abundando un poco en lo anterior, si el strike es 8.000 y mi precio de referencia es 7.600, ¿qué estoy comprando? ¿Estoy comprando una opción in the money, at the money o out of the money? ¿Me podéis responder? ¿Podéis ponerlo ahí en el chat? Quiero saber un poco así a priori con lo que os he contado, si lo veis a simple vista o no. Esta opción es una opción, esta opción que estáis viendo aquí en la pantalla, es una opción in the money, at the money o out of the money. Perfecto, fenomenal. Muy bien, pues esto es un poco un tema, me encanta ver que lo habéis pillado súper rápido y bien. Vale, pues o sea, cuando veáis estas representaciones, ¿dónde sería the money? La the money sería si el precio de ejercicio fuese 8.000. Es decir, la representación gráfica sería exactamente igual, ¿vale? Con tu prima debajo, evidentemente, la prima sería más cara. Es decir, si esta opción vale 47, una opción at the money a lo mejor te vale 73, o 62, o 65. ¿Lo entendéis, no? ¿Por qué? Pues porque si el precio de ejercicio es 8.000 y el índice está cotizando ya 8.000, la probabilidad de que ocurra el suceso está muy cerca, es muy probable, ¿vale? Luego el valor temporal, pues a lo mejor se va, o sea, esto pasa como todo, pero en este momento
al hacer la comparación, si el strike es 8.000 y el subyacente es 8.000, si se va un punto para arriba ya está in the money, si se va un punto por debajo ya está out of the money. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? Entonces es muy importante, ¿vale? Ahora vamos a ver otra serie de factores para que veáis cómo efectivamente esto que os estoy contando ahora afecta a la prima de la opción, ¿vale? Entonces, esto es una opción fuera de dinero, evidentemente, pues ¿por qué? Porque el precio del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio y además está bastante fuera del dinero, ¿vale? Entonces, como ha preguntado vuestro compañero, pues efectivamente, si mi activo subyacente se va acercando a mi precio de ejercicio, imaginaos que he comprado efectivamente esta opción, ya no estoy pensando, la he comprado. Y mañana el subyacente está a 7.700. ¿Cuánto valdrá mi prima? Nos estamos acercando al precio de ejercicio. Tenéis que ver que cuando estamos metidos en opciones y el movimiento de mercado se hace que se acerca a mi precio de ejercicio, pues evidentemente el precio de la opción va subiendo, ¿vale? Y es así como se gana dinero con las opciones. Entonces, me podéis decir, joder, ¿y con qué me meto más? ¿Me meto más con plazos largos, plazos cortos, con in the money, con out the money, Pues es que eso es un poco, va en función del inversor. Por ejemplo, en España, casi todos los fondos de inversión lo que hacen es no compran opciones, solo venden. ¿Por qué? Porque al comprar la opción, su valor neto patrimonial baja en el momento de la compra, ¿vale? El patrimonio del fondo, digamos que disminuye por la prima que se paga y no refleja una rentabilidad inmediata, ¿vale? Y al final los gestores de fondos, ¿qué están haciendo? Están compitiendo por rentabilidad, ¿vale? Entonces, en general, salvo que sea una cosa muy obvia o que vean que el mercado está muy mal y quieren cubrir la posición, en general utilizarán estrategias tanto de compra como de venta que les reporten prima. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes una opción y eres un gestor de fondos, efectivamente, si se refleja en tu valor, en tu net asset value, se refleja de forma inmediata la prima que has recibido como una rentabilidad adicional. Y como están en competición, muchas veces no se valora tanto el riesgo de la operación o el posible beneficio para el partícipe, sino la guerra de rentabilidades de los fondos de unas casas con otras, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, una aseguradora muy importante mundial con la que yo trabajaba, solo compraba opciones. ¿Por qué? Porque tienes definida la prima que pagas, con lo cual, y como veremos ahora mismo, tienes definido claramente tu pérdida máxima. Y cuando hay movimientos muy fuertes de mercado, y al final habéis visto que en la historia lo habitual es que haya movimientos fuertes de mercado, lo raros son los periodos de excesiva tranquilidad o de subidas sostenidas. Siempre hay sustos, siempre hay volatilidad. Entonces, esta casa pensaba que a largo plazo, la rentabilidad que obtenía, a largo plazo, ¿vale? La rentabilidad que obtenía con los movimientos bruscos de mercado le compensaban las que dejaba de ganar. Y bueno, era su política de inversión. Entonces, veréis que los derivados hay gente un poco para todo. Bueno, de hecho, por eso hay un mercado, ¿no? Porque unos compran y otros venden, ¿vale? Pero para poneros un ejemplo, aquí en España en general todas las casas han sido siempre vendedores de opciones, recibir prima upfront, por delante, que eso queda muy bien en tu resultado, y otras casas, normalmente extranjeras, cuya política ha sido justo la contraria, la de comprar prima y apostar por fuertes y bruscos movimientos de mercado que rentabilizasen esas posiciones. Vale. Vamos con la siguiente. Vale. El siguiente tipo de opción es la put. Vamos un poco con lo mismo. Al final aquí, la put lo que haces es pagar una prima por tener el derecho a vender algo. De nuevo os digo, fijaros, cómo afectan, y perdonad que insista, ¿vale? Pero creo que es muy importante porque esa sensibilidad os va a ayudar mucho a la hora de valorar opciones y de entender el tema. Fijaos en el dibujo. Por la parte de arriba tengo la prima que pago y a la derecha ¿qué tengo? Si quito la parte de la prima, ¿qué es lo que tengo? Es una recta con una pendiente de 45 grados descendiente. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a un futuro vendido.
Esto es exactamente igual a un futuro vendido. Perfecto, exactamente. Lo estoy respondiendo fenomenal. Entonces, ¿cómo afectaba los tipos de interés y los dividendos a los futuros vendidos? Pues si aumentaban los tipos de interés me perjudicaban y si aumentaban los dividendos me beneficiaba. Pues exactamente igual. Ya sabéis cómo afectan los tipos de interés y los dividendos a una put vendida. Perdón, a una... Os he dicho yo, estoy diciendo una put, perdóname, se me ha ido la pinza. A una call vendida, ¿vale? A una call vendida. Ahora vamos con las puts, ¿vale? Entonces, el truco del almendruco es olvidaros de que es una opción, olvidaros de que es una call o es una put. Fijaos en la parte de la pendiente. La parte de la pendiente es la que te dice cómo se va a comportar respecto de los tipos de interés y los dividendos. Y lo podéis comparar con un futuro vendido. Esto es igual a un futuro vendido. Desde el punto de vista del comportamiento de los tipos de interés y dividendos, ¿vale? Eso es el truco que os recomiendo que utilicéis en adelante para saber cómo afectan esos parámetros a las opciones, ¿vale? En este caso, de nuevo, es una opción fuera del dinero. ¿Por qué está la prima por arriba? Porque la recibo. El que la tiene, la recibe. Ingresa ese dinero de forma automática e inmediata. Y le genera de forma automática e inmediata una rentabilidad en la cuenta de resultados. O sea que podéis entender también, en cierta manera, a los gestores de fondos. ¿Qué hago? ¿Pago en previsión de un beneficio mayor futuro o ingreso upfront ahora mismo, me apunto el resultadito y al final del día subo 3 puntos en el ranking? Pues esto es un poco lo que pasa, ¿vale? Tema muy importante, fijaos en el dibujo. La pérdida, o sea, el beneficio está limitado, ¿vale? El beneficio, yo no voy a ganar nunca más que la prima que he recibido. Pero fijaros, si el mercado sube en este caso, si el mercado se va desplazando de 8.000 a 8.100, de 8.200, de 8.300, de 8.500, ¿qué es lo que va a pasar con mi opción? Tengo pérdidas ilimitadas, ¿vale? Entonces, los compradores de opciones, la característica fundamental de las opciones compradas es que tengo una prima pagada upfront que nunca va a ser mayor, es decir, mi pérdida está limitada a la prima que pago, ¿vale? Y mi beneficio puede ser ilimitado. Los vendedores de las opciones es al contrario, ¿vale? Es la prima que recibo es mi beneficio máximo y tengo pérdidas ilimitadas. Volvamos al ejemplo del coche. Este es el asegurador. El asegurador ha recibido la prima que yo pago, los 300 euros que pago por la prima de mi coche, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si me pego una toña con mi coche y es siniestro total, pues se irá a niveles de 8.200, 8.100. Tengo un coche muy viejo, con lo cual no mucho más allá, pero va a ser mucho más que los 47 que ha ingresado el tenor de el que me ha dado el seguro del coche. Pues esto es el ejemplo de una aseguradora de coches. Tu prima del coche la contabilizará o la dibujará o la tratará de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, vamos con las puts. De nuevo, vamos a ver este ejemplo. Fijaros un poco en los números, ¿vale? Es una put 7.200, junio 2013, pago 41 de prima, ¿vale? Y mi precio de ejercicio es 7.600. Mi precio de, el precio de referencia del activo subyacente, 7.600. Os pregunto y me respondéis, ¿esta opción está in the money, out o at? A ver. Perfecto. Exactamente. Es exactamente el mismo caso. ¿Vale? Entonces, fijaros un poco. Y esto va también un poco como comentario a los ejercicios, ¿vale? Cuando estamos en las calls a un precio del subyacente fijo y mi precio del activo vamos a ver, si estamos en calls, ¿vale? A un precio del subyacente fijado, hago la foto, ¿vale? Cuanto más aumenta el precio de ejercicio, ¿vale? Más out of the money estoy, ¿vale? Esto lo hemos visto antes. Fijaos en las puts, es lo contrario. Por eso, cuando penséis en calls y puts, pensad en lo contrario, en lo inverso, ¿de acuerdo? Aquí tengo un precio de fijado de subyacente de 7.600. Cuanto más me aleje hacia abajo
¿vale? 7.500, 7.400, 7.300, 7.200, 7.100, más out of the money va a estar la opción, ¿vale? O sea, se mueven de forma contraria. Mayores precios de ejercicio en las calls significa más fuera del dinero y prima más pequeñita. Menores precios de ejercicio en las puts significan menores primas, más fuera del dinero, ¿vale? Más fuera del dinero. Recordad, cuanto más out of the money, más barato. Y era un poco lo que decíamos. Y volviendo un poco al ejemplo de los gestores, ¿vale? El ejemplo real. ¿Qué venden los gestores? ¿Qué creéis que venden? ¿Venden in the monies? ¿Venden out of the monies? ¿Venden at the monies? Bueno, pues en general venden fuera del dinero, ¿vale? Es decir, si, y volviendo un poco atrás, dejadme que os ponga de nuevo este ejemplo, si vendo una call fuera de dinero, ¿vale? La rentabilidad es un poquito más pequeña, ¿vale? Pero la probabilidad de que ocurra el suceso es menor. Entonces, los gestores son relativamente conservadores, y eso está bien, ¿no? Es decir, no quieren gastarse dinero porque quieren resultados inmediatos, pero evidentemente, si se vendieran una opción in the money, en vez de 47 recibirían 102, pero a lo mejor mañana eso le está produciendo pérdidas. Fijaros un poco en la recta, en la derecha. Imaginaros que, imaginaros como hemos visto antes, si yo vendo la call 8.000 y el precio del activo subyacente está a 8.000 y mañana el mercado sigue subiendo y se va a 8.100, el gestor va a dar pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Suelen vender opciones fuera de dinero a plazos medios, ¿vale? 3 meses de media, ¿vale? Que les den un poquito más de rentabilidad que lo que daría un depósito, ¿vale? Si ellos depositasen el dinero un poquito más, que les dé una ventaja, que les dé los 50 puntos básicos o el 1% por encima del precio del dinero, ¿vale? Pero que tengan cierta garantía de que no van a perder. Esto, evidentemente, no tenemos una bola mágica, ¿no? Pero intentan ser conservadores en ese sentido, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poco la idea de lo que hacen los gestores españoles. Bueno, pues aquí teníamos nuestra put y tenemos lo mismo, la prima pagada por la parte de abajo, ¿vale? Es el dinero que perdería en el caso de que no ejerciera el derecho. Y si el mercado baja, pues yo voy ganando dinero, ¿vale? Pérdida acotada o pérdida definida, beneficio ilimitado si el mercado baja, ¿vale? Volvamos otra vez insisto, de nuevo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Si quitamos la línea inferior horizontal de abajo, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta línea, ¿qué representa? Representa un futuro vendido, ¿no? Esta línea es exactamente igual que esta, ¿no? Si veis, pendiente, descendiente de 45 grados. Lo mismo, ¿vale? Lo único, pues, que una tenía prima por arriba y otra tiene prima por abajo. ¿Cómo afectarán los tipos de interés y los dividendos? Afectarán igual que un futuro vendido. O sea que fijaos un poco cómo estamos definiendo ya cómo afectan los tipos de interés y los dividendos a las opciones sin pensar ni siquiera que son opciones, solamente viendo su representación gráfica. Yo creo que eso os ayuda un poco, ¿no? Vale. Y por último, tenemos la put vendida. Recibo una prima. Si el mercado baja, mis pérdidas son ilimitadas. Tengo obligación contractual, ¿vale? Recordad, los compradores de opciones tienen derechos, los vendedores tienen obligaciones. Entonces, en este caso recibe una prima y si el mercado baja, pues el inversor pierde dinero. ¿Cómo afectará los tipos de interés y los dividendos a esta posición? Put vendida. Fijaros cuál es la representación gráfica. Esta es la representación gráfica de un futuro comprado, ¿vale? Si quito la parte horizontal de la prima. Luego, ya sabemos, fijándonos un poco en la pendiente de la curva de las opciones, o la pendiente que tiene las opciones, cómo afectan los tipos de interés y los dividendos, ¿vale? Es análoga y equivalente a futuros vendidos y futuros comprados dependiendo de las opciones. Perfecto. Bueno, pues, vale, la siguiente página ya os la he explicado, que es el de In the Money, Out of the Money, creo que lo habéis comprendido fenomenal. La tenéis ahí en la presentación, un poco para que tengáis la... Ah, vale. Bien, os voy a explicar una pequeña cosa que lo escucharéis, pero que es bastante de lógica, ¿vale? Mirad, vais a oír hablar muchas veces en las opciones, y sobre todo en la calle y en los periódicos y tal, y gente que se dedica al negocio, del valor intrínseco y del valor extrínseco, ¿vale? Yo me imagino que ya lo habéis visto en los apuntes, pero bueno, vamos a repasarlo rápidamente. El valor intrínseco es el valor
que de por sí tiene una opción, ¿vale? Lógicamente, solo tienen valor que no sea temporal, es decir, el valor propio de la opción, si están in the money, ¿vale? Solo las opciones in the money tienen valor intrínseco, solo, ¿vale? ¿Y cuál será el valor intrínseco de una opción in the money? Pues la diferencia que hay precisamente entre el precio de ejercicio y el activo subyacente en la fecha de vencimiento. Esto lo entendéis. O sea, esto es muy sencillo, ¿vale? Bien. La confusión puede venir, ¿qué pasa con las at the money? Bueno, o sea, si el valor intrínseco de una opción es la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio, ¿vale? Si son iguales, como hemos visto antes en el ejemplo que ha preguntado vuestro compañero, strike 8.000, precio de ejercicio 8.000, su valor intrínseco es 0, ¿vale? Y no hay valores intrínsecos negativos, ¿vale? Con lo cual, las opciones out of the money, su valor intrínseco es 0. O sea, si os preguntan, o os ponen un ejercicio surge alguna vez, y os preguntan cuál es el valor intrínseco de una opción out of the money, no pongáis un valor negativo, poner 0, ¿vale? Porque no tiene sentido valores negativos de las opciones, ¿ok? Perfecto, pues... Entonces, si tengo una prima, la que hemos visto antes, la de una opción out of the money, que vale 47, ¿qué es ese valor? O sea, ¿por qué? Si está out of the money y me dices que el valor intrínseco es 0, ¿qué es ese valor? Pues ese valor es el valor extrínseco de la opción, ¿vale? Las opciones se componen de la suma del valor intrínseco y del valor extrínseco, o valor temporal, ¿vale? Entonces, podéis oír hablar del valor extrínseco de las opciones o podéis oír del valor temporal de las opciones. Es lo mismo, exactamente igual, ¿vale? La suma del valor intrínseco y la suma del valor temporal te da el valor total de la opción, ¿vale? Si están at the money o out of the money, el valor intrínseco es 0 y por tanto la prima de esa opción es puro valor temporal. Puro valor temporal. ¿De acuerdo? Pues solamente quería que tuvierais esto en cuenta, creo que es importante porque hay un poco de... la gente se confunde y luego ves valores intrínsecos negativos y cosas de estas, ¿vale? Entonces, en ambos casos, ¿vale? O sea, solamente tienen valor intrínseco las opciones in the money y el resto es, el valor intrínseco es 0, ¿vale? Si una opción tiene precio, tiene prima, lógicamente tiene un valor. Ese valor viene determinado por el... sobre todo por el valor temporal. Vale. Bueno, pues aquí un poco como resumen. Las opciones fuera de dinero solo tienen valor temporal, que es lo que hemos visto. Es decir, la determinación de la prima, los agentes solo consideran las posibilidades o probabilidades de una evolución favorable de los precios del activo subyacente. En caso de los vendedores, un movimiento desfavorable, como hemos visto en el caso de las opciones y las calls y las puts, que se mueven en sentido contrario, ¿vale? Las opciones dentro de dinero, ¿vale? Esto es un poco interesante. Las opciones que están dentro del dinero son las que tienen menor valor temporal. ¿Por qué? Porque si está muy in the money, ¿cuál es la probabilidad? O sea, el ejemplo del coche. Si me pega una toña con el coche, ¿cuál es la probabilidad de que ya no me pegue la toña con el coche? Si ya me la he pegado, o sea, es muy complicado volver atrás, ¿no? El tema de las opciones, lógicamente, los mercados financieros no son como los coches, pero si la opción está muy dentro del dinero, es ya casi como un futuro, se comporta como un futuro realmente. ¿Y cuál es la probabilidad de que eso se vaya al carajo y vuelva atrás todo lo que he conseguido? Muy poco, es muy poco, ¿vale? Entonces, el valor temporal afecta muy poco a las opciones que están dentro del dinero, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones que tienen el mayor valor temporal? Son las opciones at the money. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que os he puesto antes. Imaginaos, si el IBEX está a 8.000 y el precio de referencia está a 8.000, cada movimiento me afecta. O sea, cada pequeño movimiento me afecta. Si el IBEX sube a 8.001, mi opción está in the money. Y si baja a 7.999, está out of the money. O sea, está en el punto ese de que ni Pinto ni Valdemoro. En el punto en el que todo lo que ocurre me afecta mogollón. Que esta es otra de las preguntas que os hice y que, bueno, algunos habéis acertado y otros no. O sea, las opciones at the money son las más sensibles a todo. ¿Por qué? Porque están justo ahí, donde el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio están en el mismo nivel, son exactamente iguales. Entonces, todo me afecta mogollón.
porque cualquier pequeño cambio hace que esté dentro de dinero o fuera de dinero. Vale. Bueno, la paridad put y call. En la yo sé que esto es un tema que es bastante rollo, que los apuntes es bastante rollo, y que aquí os he puesto un poco otra vez un pequeño resumen de lo que vienen los apuntes, pero que me voy a saltar y os voy a dar, igual que os he contado el truco del almendruco para ver cómo afectan los tipos de interés y los dividendos a los 4 tipos de opciones que existen. Pues me voy a saltar un poquito todo esto, luego si tenéis alguna duda me preguntáis, y os lo voy a resumir en la siguiente diapositiva, creo que es, estas opciones sintéticas voy a volver atrás, os voy a contar primero lo de la paridad put y call. ¿Vale? ¿Qué es esto? Este cuadrado que hay aquí. Esto se resume de la siguiente manera. En la teoría matemática de las opciones, ¿vale? Para un subyacente determinado, ¿vale? El futuro de ese subyacente, F, que tenéis ahí, es igual a una call comprada, ¿vale? O sea, un futuro comprado, ¿vale? Esto es cuando hablo de más F, ¿vale? Más F es posición larga de futuro es igual a una más call, ¿vale? A la compra de una call y a la venta de un put. El resumen, todo el rollo de la paridad put y call, que viene a decirte que en condiciones ideales el precio de una put at the money y el precio de una call at the money han de ser iguales, ¿vale? Se puede resumir para vuestro cálculo mental y para los ejercicios que os surjan, para las dudas que os surjan en la vida real, de la siguiente, y para las construcciones de sintéticos. Y ahora vamos a volver atrás en esta estúpida fórmula, que es más F igual a más C menos P. De aquí sabéis despejar. O sea, aquí es muy fácil. Entonces, cuando hablamos de posiciones sintéticas, ¿vale? Y vamos a volver aquí. Cuando hablamos de las posiciones sintéticas de las opciones, también os resumo. Aquí nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que yo puedo construirme una call, ¿vale? Sin comprar una call, ¿vale? Combinando el qué, un futuro y una put. Y que puedo comprar o vender una put combinando un futuro y una call. Eso es a lo que hace referencia la paridad put y call, ¿vale? Que con sus fórmulas matemáticas y tal, que yo os las tengo que contar porque es la teoría y no me queda más remedio que ponérosla, pero para eso está esto hoy, para contaros el truc del almendruc. Entonces, ¿habéis visto la fórmula? Es absolutamente ridícula. Vamos a ver este ejemplo, sin entrar en las definiciones y tal, que es lo que os interesa a vosotros, ¿vale? Fijaros, put sintética. La put sintética, ¿vale? Si F es igual a más C menos P, ¿vale? Una put comprada sintética, ¿a qué será igual? Me llevo el menos P al otro lado, ¿vale? Queda P es igual a más call, ¿vale? Menos futuro. Os lo he puesto aquí en rojo, ¿vale? La put sintética es igual a la compra de call más una venta de futuro, ¿vale? O menos F, ¿de acuerdo? Fijaros un poco la representación gráfica, ¿vale? Eso es una put sintética. Cuando hablamos de put sintéticas, hablamos a construir esto, ¿vale? Y me diréis, joder, ¿y esto para qué sirve? Pues, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Imaginaos que tengo una call comprada, ¿vale? Tengo una call comprada, que es europea, que no puedo ejercitar anticipadamente, y de repente me llega una información de que el mercado se va a dar la vuelta. Imaginaos que tengo la call in the money, es decir, estoy ganando dinero, no la puedo ejercitar, el mercado está súper raro, no hay liquidez, el spread que me dan para venderlo no me convence, no me interesa y no me vale. ¿Cómo cubro mi posición? ¿Cómo cubro mi posición? ¿Cómo hago para darle la vuelta a la tortilla? ¿Vale? Entonces, para darle la vuelta a la tortilla puedo hacer ¿Qué tengo que hacer? Proteger mi resultado y cubrirme de bajadas. Pues si tengo una call comprada y me vendo un futuro, le he dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo que tengo? Una posición sintética que es una put comprada, ¿vale?
Si fijáis, si os vais a la parte derecha del gráfico, si el mercado baja, estoy cubierto, voy a ganar dinero, ¿vale? Y si el mercado sube, pues si el mercado sube, lo que voy a hacer es dejar de ganar. Perdón. Voy a dejar de ganar. ¿Por qué? Pues porque he neutralizado mi posición, ¿vale? Entonces, con lo que quiero que os quedéis es que la paridad put y call hace referencia a la igualdad o la similaritud que tienen las calls y las puts en determinadas circunstancias, y que se pueden construir posiciones sintéticas con calls, con puts y con futuros. ¿Cómo se construyen? Con una fórmula muy simple, que es más F igual a más T menos P. De ahí podéis despejar, poner en un lado o en el otro, y podéis calcular todas las posiciones sintéticas de una forma súper sencilla. Súper sencilla. Y lo demás, pues bueno, os lo podéis leer por curiosidad, para tener una idea un poco más detallada, la fórmula de la página anterior, para tener una fórmula matemática mucho más clara, para que veáis cómo afectan todos los parámetros. Pero esta fórmula súper grande que tenéis aquí, que es un chorizo que es imposible acordarse, se resume en más F igual a más T menos P. Con eso vais a resolver todos los ejercicios que os he puesto y cualquier duda que os pueda surgir en un momento dado si tomáis esa posición. Si tengo una call larga, ¿cuál es la forma más rápida para neutralizar la posición? Con futuros. ¿Por qué? Porque los futuros son más líquidos, tienen menos complejidad, el mercado tiene mayor profundidad y puedes darle la vuelta a la tortilla, como hemos visto en el caso anterior, simplemente teniendo en cuenta la fórmula y qué es lo que tengo que hacer, si vender o comprar futuros, porque hay que tener cuidado. Si os equivocáis del lado, lo que hacéis es duplicar la posición y eso no es lo que queremos. ¿De acuerdo? Bien. Pues este era el ejemplo de una put sintética comprada, y aquí tenéis el ejemplo de una call sintética comprada, ¿vale? Haceros un momento la composición del lugar. Más F igual a más T menos P, ¿vale? Si quiero aquí una call sintética comprada, pues ¿cómo lo construiré? Con una compra de put más una compra de futuro. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto las dudas que he visto que habéis tenido y tal quedan resueltas. Es una simplicidad, porque en realidad hay un montón de factores, como hemos visto en la fórmula superior, pero os aseguro que funciona. Y de una forma muy simple os podéis hacer una idea rápidamente de qué medida tenéis que tomar en vuestra cartera, qué actuación tenéis que tomar. Luego ya decidiréis el momento, el precio de ejercicio, o si esperáis un día o no, o si os lanzáis en el momento. Pero vais a tener una composición del hogar exacta y precisa de qué medida tenéis que tomar para neutralizar una posición o para convertir una posición existente en la contraria, que es al final de lo que se trata. Y toda la teoría que escuchéis o que leáis sobre la paridad put y call viene enfocada o viene resumida en esta fórmula. Vamos a avanzar un poquillo. Vale, la volatilidad. Bueno, vamos a ver. En las opciones, tal como hemos visto, ¿no? Lo que más afecta a las opciones son el precio del activo subyacente, el precio de ejercicio y la volatilidad. ¿Por qué afecta mucho la volatilidad al precio de las opciones? Bueno, digamos que es el parámetro que observan los creadores de mercado, ¿vale? En realidad lo que te está dando la volatilidad es la desviación típica del movimiento de la acción. Con lo cual, lógicamente, acciones que se muevan muchísimo, que tengan una gran volatilidad o una gran desviación típica respecto a la media, pues lógicamente van a ser más caras, ¿vale? Entonces, la volatilidad, o la desviación típica solo se mide sobre resultados históricos, con lo cual, en realidad, como dicen los que venden fondos, ¿no? Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras, ¿vale? Pues volatilidad histórica o desviación típica histórica o la volatilidad histórica, que es la que se mira mirando datos históricos hacia atrás, no tiene por qué implicar la volatilidad de este momento, ¿vale? ¿Cuál es la volatilidad de este momento? La volatilidad de este momento o volatilidad implícita, es una volatilidad subjetiva. Es la volatilidad que perciben los que están continuamente trabajando con opciones, los market makers, ¿vale?
la volatilidad que creen que podría ser, la volatilidad que están percibiendo en el momento. Es un término tremendamente subjetivo. Y sin embargo, la volatilidad tiene un peso súper importante en la determinación de la prima de las opciones. Es, digamos, la tercera cosa que afecta a las opciones. Y como además es el parámetro que más miran los operadores o los market makers a la hora de dar precios de opciones, pues al final es un tema que influye mucho al inversor final también, ¿vale? Entonces, cuando miráis en las pantallas una opción y os indica una volatilidad, os está dando una volatilidad implícita, ¿vale? Esa es la volatilidad que está metiendo el operador en la fórmula de Black-Scholes para llegar a su prima, ¿vale? Evidentemente, acciones o subyacentes con volatilidades históricas altas, lo normal es que tengan volatilidades implícitas altas y viceversa. Pero puede haber, como habéis visto en el ejemplo, en el curso, en varios gráficos que os he puesto, que puede ser que no. Es decir, la crisis del 2009, acciones que tenían volatilidades históricas del 15, con volatilidades implícitas del 15 también, vamos a poner este ejemplo, con la crisis se fueron a volatilidades del 50, ¿vale? ¿Esa volatilidad es real? O sea, luego cuando se mide es real, pues seguramente no. Pero la percepción del que está trabajando con opciones en ese momento es tan negativa que digamos que el parámetro que tiene que tiene en su mano para valorar las opciones de una forma conservadora, preveyendo lo que va a haber en el futuro, es la volatilidad implícita, ¿vale? Entonces, este parámetro, ya os digo, que es el tercer factor fundamental en la valoración del precio de las opciones, que viene determinado por una sensación o un feeling subjetivo por parte de los operadores que trabajan con ese activo subyacente, que en general puede estar correlacionado con la volatilidad histórica, pero que en determinados momentos no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, ¿vale? La volatilidad futura, pues la volatilidad futura es la que todo el mundo le gustaría saber. Si todo el mundo supiese la volatilidad futura, no habría volatilidad implícita, habría volatilidad histórica, volatilidad futura o volatilidad conocida en este momento, ¿vale? La volatilidad futura es la que piensan los operadores que va a haber a más largo plazo, ¿vale? No hoy, no dentro de una hora o no dentro de un día, que es más la volatilidad implícita, esa sensación. La volatilidad futura es basándose un poco en la experiencia, basándose en la volatilidad histórica, que sí es un dato conocido, y en una evolución estadística de la volatilidad implícita, calcular una volatilidad futura. O sea, una volatilidad posible en el futuro, para acercarse lo máximo posible. Pero vamos, esto puede ser que no ocurra así. Con lo cual, aquí el punto importante, digamos, que es saber que existen tres, que la volatilidad histórica es un dato conocido, que la volatilidad implícita es la que se utiliza realmente para el cálculo de las opciones, que efectivamente es el parámetro que encontraréis en las pantallas de valoración, que la volatilidad futura es una estimación también un poco a más largo plazo y que no tiene por qué, que no es conocida y que no tiene por qué coincidir. Vale. Las sensibilidades de las opciones. También está bastante detallado en el curso, si queréis vamos a darle un pequeño repaso y vamos a incidir, si queréis, un poco en el delta, más que nada un poco por los ejercicios y porque yo creo que es a nivel usuario o a nivel gestor, es, digamos, la sensibilidad más importante. ¿Vale? La delta en realidad es la sensibilidad que tiene la opción sobre variaciones en el activo subyacente, ¿vale? Es cómo varía mi prima cuando varía el activo subyacente, y normalmente viene definida en porcentaje, ¿vale? Es en qué porcentaje varía mi prima cuando varía un 1%, por ejemplo, del activo subyacente, ¿vale? Es el equivalente, como os he puesto ahí, el equivalente en el subyacente de la opción, o la probabilidad de que la opción sea ejercida, o la sensibilidad o la elasticidad de la prima a las variaciones del precio del activo subyacente. A mí me parece que esta última es la que más, refleja de una forma más matemática o real la definición de delta, ¿vale? Entonces, cosas que quiero que tengáis en cuenta aquí es cómo varía la delta en función del activo subyacente, ¿vale? De nuevo,
la delta de una opción at the money es siempre el 50%, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente estoy entre Pinto y Valdemoro. Si sube 1 va a estar in the money, si baja 1 va a estar fuera del dinero. Entonces, si he comprado una opción, ¿vale? Que está at the money y que tiene una delta, como os he dicho, todas las at the money tienen delta 50%, para cubrir esa posición necesitaré comprar o vender, dependiendo si es call o put, la mitad de mi posición en activo subyacente. ¿Por qué? Porque la delta es del 50%. Si la delta fuera del 70%, el 70% de mi posición. Y si fuera del 20%, el 20% de mi posición. El punto importante que quiero que tengáis aquí en cuenta es que la delta varía en tiempo real. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el subyacente varía en tiempo real. Es decir, si tú tienes una opción y quieres cubrirla con la delta, ¿vale? Si la cubres hoy, dentro de 20 minutos, esa cobertura ya no es perfecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo una call comprada, si la call es strike 8000, el subyacente está a 8000 y mi delta es 50, ¿cuánto será mi delta si el subyacente se va, por ejemplo, a 8100? Y eso puede ocurrir en el día, lo estamos viendo hoy. Sube el IBEX un 1,5% y sube 100 puntos. Mi delta ya no es el 50%, mi delta será del 60% o del 65%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, o qué es lo que hacen los que están un poco jugando a coberturas precisas en las opciones. Pues tienes que ir ajustando dinámicamente tu delta, ¿vale? En este caso, si tenía una delta del 50, es una opción comprada, está más in the money y pasa al 65, ¿qué tendré que hacer? Tendré que vender, para cubrir la posición, un 15% adicional, ¿no? Entonces, fijaros que dependiendo de si es una call o una put, si es comprada o es vendida, necesitaré comprar o vender activo subyacente. ¿Cómo sé si tengo que comprar o vender activo subyacente? Porque aquí de nuevo os vendrán con que si la delta es negativa, si es positiva. Bueno, pues es muy sencillo, es muy sencillo. Volvemos a la representación gráfica, Por ejemplo, esta. Esto es una call, esto es una put comprada, ¿vale? Fijaos en la pendiente de la recta. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es como un futuro vendido. ¿Cómo neutralizo mi posición? ¿Cuál es la posición contraria para neutralizar esa recta? Pues será un futuro comprado, ¿no? ¿Vale? Será un futuro comprado. Si lo que estoy haciendo son opciones y necesito cubrir con el subyacente, puedo hacerlo con futuros, pero normalmente las opciones sobre acciones, por ejemplo, es mucho más líquido la acción en sí que el futuro sobre la acción. Pues ¿qué tendré que hacer aquí para neutralizar mi posición? Comprar acciones. Entonces, de nuevo, otro truco del almendruco. ¿Qué delta? O sea, ¿cómo sé si tengo que comprar o vender acciones en el porcentaje de la delta para cubrir perfectamente mi posición? Iros a la representación gráfica y buscad cuál es vuestra posición contraria. Eso os va a ayudar un montón para decidir. ¿De acuerdo? Vale. La gama. Bueno, la gama vosotros creo que no lo vais a utilizar en la vida. Lo utilizan los traders. ¿Por qué? La gama es la derivada segunda de la fórmula de Black-Scholes sobre la variación del activo subyacente. Es decir, es la pendiente de la delta. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Os da la sensibilidad de cómo va a variar mi delta con variaciones del activo subyacente. Claro, no os he dicho antes, si una acción at the money, hemos visto que era la call 8000 con strike 8000, tenía una delta del 50%, si de repente la acción pasa a 8100, está in the money, mi delta pasa al 65%, bueno, pues esa variación del 50 al 65%, la rapidez con la que pasamos del 50 al 65%, viene definido por este parámetro, la gama, ¿vale? Me da el grado, la aceleración con la que va a variar mi delta en función del movimiento del activo subyacente. Vosotros no lo vais a utilizar normalmente porque la utilizan los profesionales con sistemas de valoración online, en tiempo real, súper complejos. Pero que sepáis que lo que me da esto es cuánto variará mi delta cuando varía el activo subyacente, o con qué rapidez deberé de cubrir, ¿vale? Te da un sentido de... o sea, si tienes una gama muy grande, ¿vale? Vas a saber, ya tienes que estar preparado, que vas a tener que cubrir mucho tu delta, ¿vale? Porque
va a tener un gran grado de aceleración. Los movimientos en el activo subyacente van a producir rápidos movimientos de tu venta también, ¿vale? La Z es el valor temporal, y esto es bastante fácil de entender. O sea, es cuánto valor temporal pierde mi opción con el paso del tiempo, ¿vale? Y esto viene definido por la Z. Cuando tú pagas el seguro de tu coche tienes mucho valor temporal, y el día de antes o te la pegas hoy o has perdido la prima, ¿vale? Tu valor temporal es muy pequeñito, porque la probabilidad de que si en 364 días no te la has pegado, que te la pegues el último, pues es bastante improbable. Puede ocurrir, todo ocurre, ¿no? Pero es bastante improbable, ¿vale? Entonces, la Z, como hemos dicho, es la derivada parcial de la prima con respecto al plazo de vencimiento de la opción, ¿vale? Y todas las opciones, o en general todas las opciones, tienen un valor positivo, ¿vale? La vega me indica cuánto varía la prima de mi opción cuando varía la volatilidad, ¿vale? Me diréis, ¿qué volatilidad de las tres que hemos visto? La volatilidad implícita, ¿vale? La volatilidad que los traders meten en la fórmula, la volatilidad que se supone que tiene ese derivado en ese momento, esa acción en ese momento, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, la opción esta del IBEX 35 que hemos visto, imaginaos que tiene una volatilidad del 15%, ¿cuánto varía mi prima? ¿Vale? Este parámetro lo que me dice es cuánto varía mi prima si la volatilidad que está ahora mismo al 15% pasa, por ejemplo, al 16% o al 17%, ¿vale? Con este parámetro sabes que si la volatilidad sube o baja, mi prima va a subir o bajar en ese porcentaje, ¿vale? Y por último, RO es lo mismo, es cuánto varía la prima de la opción si varían los tipos de interés, ¿vale? Este es mucho menos sensible, los tipos de interés, como veis, salvo cosas excepcionales, casi no cambian con el tiempo, son milésimas, y digamos que es el parámetro que menos afecta a la prima de las opciones. Vale. En el cuadrito este os he resumido un poquito cómo afectan las sensibilidades a las primas de las opciones. Si queréis las repasamos un poco juntos, más que nada porque si ahora al repasarlo surge alguna duda, pues las vemos al final de la clase, ¿vale? Las compras de futuros solo le afecta la delta. También que sepáis que los futuros se denominan dentro del mundo de los derivados productos delta 1. Evidentemente, tienen delta 1, no tienen delta 50 o 40 o 60 o 70 o 90, no, es delta del 100%, 1, ¿vale? Si tengo un futuro que tiene multiplicador 1, ¿vale? Para cubrir esa posición, si tengo un futuro comprado tendré que vender una acción, ¿vale? Si el multiplicador es 100, tendré que vender 100 acciones, ¿vale? Por eso se llaman delta 1, porque el número de títulos que tienes que comprar o vender para neutralizar o proteger mi posición es exactamente igual al del derivado por su multiplicador, ¿de acuerdo? Vale. Luego no tienen gamma, no tienen teta y no tienen vega, ¿vale? La venta de futuros lo mismo, se llama la delta le afecta negativamente, no tienen gamma, no tienen teta y no tienen vega. Cuando compro una call, lo que hemos dicho, tiene delta positiva, ¿vale? ¿Qué significa que tiene delta positiva? Significa que la parte inclinada de la representación gráfica es igual a la de un futuro, ¿vale? Fijaos, la compra de un futuro decimos que tiene delta positiva, ¿vale? La compra de una call tiene delta positiva. ¿Por qué? Representar gráficamente la compra de un futuro y representar gráficamente la parte de la pendiente de la compra de una call. Es exactamente igual, ¿vale? Bueno, pero como es un derivado, aparte le afectan otras cosas, ¿vale? Le afecta la gamma, ¿vale? Si tiene gamma positiva. Le afecta el valor temporal, lógicamente. Si yo estoy pagando una prima por tener un derecho, como hemos visto en el tema del seguro del coche, el paso del tiempo me afecta negativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro una opción fuera del dinero, ¿vale? El ejemplo que hemos visto antes del IBEX 35, strike 8000, precio de referencia 7600, valía 47 unidades. Si el IBEX 35 no se va por encima de 8000, yo no voy a ejercitar mi derecho. Esa opción está fuera de dinero, pierdo la prima y el valor temporal, ¿cómo lo he percibido? Pues porque si hoy valía 47 unidades, la opción de strike 8000 con precio de referencia 7600, mañana valdrá 46. Con la misma referencia mismo. Y imaginaos que no cambia ningún parámetro, que el IBEX se queda en 7600. Cada día que pasa va a ir bajando en cuanto en
el valor temporal que tuviera esa opción, ¿vale? Que va a ser 47 partido por el número de días que quedan hasta el vencimiento. Pues eso es lo que va a perder de valor cada día, ¿vale? Lógicamente, si no varía ningún otro parámetro. Le afecta negativamente, ¿vale? Y la vega o la volatilidad le afecta positivamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la volatilidad beneficia a los compradores de opciones, ¿vale? Si yo he pagado una prima y aumenta la volatilidad, como hemos visto antes, ¿vale? Los aumentos de volatilidad, ese factor subjetivo que los traders meten, ¿vale? Es un factor que si aumenta, aumenta la prima, porque por la forma que tiene la fórmula, ¿vale? Al ser un valor positivo, aumenta el valor de la prima, con lo cual los compradores, los aumentos de volatilidad siempre benefician a los compradores de las opciones. Acordaos un poco el ejemplo que os he puesto real de esa aseguradora extranjera que solo compraba opciones esperando que ocurrieran sucesos que alterasen muchísimo o que incrementasen muchísimo la volatilidad, ¿vale? La venta de una call pues va a ser justo lo contrario que la compra de la call. O sea, pensar siempre en términos contrarios, ¿vale? La delta es negativa. Fijaos que es la representación gráfica de una venta de una call, la parte de la pendiente de la curva es exactamente igual a la venta de un futuro. La gamma es negativa, ¿vale? La teta es positiva. Este es el que vende el seguro. O sea, el que vende el seguro le interesa que tú no estrelles tu coche, ¿vale? Y el paso del tiempo le van beneficiando, porque la probabilidad que hay de que tú te estrelles cuanto más te acercas al vencimiento de tu seguro es menor, ¿vale? Entonces, el paso del tiempo beneficia a los vendedores de opciones, ¿vale? Y la volatilidad les afecta negativamente. Efectivamente, como tiene signo menos, aumento de la volatilidad que beneficia a los compradores de las opciones, pues lógicamente perjudica a los vendedores, ¿vale? La compra de la put. Delta negativa, fijaros cómo es la representación gráfica, igual a la de un futuro, ¿vale? La gamma es positiva, la teta es negativa, igual que a los compradores de las opciones, el valor temporal les perjudica, ¿vale? Y la vega positiva. La volatilidad, resumen, la volatilidad beneficia a los compradores de opciones, ¿vale? La volatilidad beneficia a los compradores de opciones. El valor temporal perjudica a los compradores de opciones y viceversa, ¿vale? Venta de put. Delta, fijaros la representación gráfica, acordaos de la representación gráfica de una venta de put. La parte de la pendiente de la curva es igual a un futuro comprado, ¿vale? Delta positiva, gamma negativa, ¿vale? Todos los vendedores de opciones tienen gamma negativa, teta positiva, todos los vendedores de opciones se benefician del valor temporal y todos los vendedores de opciones les perjudican los incrementos de la volatilidad, ¿vale? Bueno. Vamos a ver un poco aquí esto. Bueno, simplemente este cuadro bueno, es un poco el reflejo de lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces es cómo varían los parámetros en función de cómo afectan la variación de las sensibilidades de las opciones a los resultados. O sea que como hemos visto anteriormente, yo creo que esto es de sentido común, le echéis un vistacillo, pero bueno, con el cuadro anterior yo creo que quedaba bastante claro. Lo único es que, bueno, pues lo he querido añadir de nuevo aquí, ya sé que lo tenéis en los apuntes, un poco para abundar en el tema de cómo afectan estos parámetros con las variaciones correspondientes. Vale, a ver si tenemos aquí alguna cosa más interesante. Bueno, vale, este es el cuadro que hemos visto por millones de veces y que yo creo que con el truco este que os he dicho de mirar simplemente, ya no pensar que es una call, una put, si es una call comprada, una call vendida, sino ver de qué opción se trata, mirar hacia dónde está la pendiente de la curva, recordar si es análogo a un futuro comprado o un futuro vendido, cómo afecta a mi resultado, o sea, cómo afecta al precio de mi opción, ¿no? Si aumenta o disminuye, ¿no? Entonces yo creo que como los futuros, la variación con los futuros lo tenéis claro, creo que con el truco este sería bueno que os hagáis vosotros mismos el ejercicio, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis el cuadro también un poco para recordároslo.
Vale, y ya por último vamos a entrar un poco, si queréis, de una forma un poco rápida, a la construcción de, para que os sea útil en vuestra vida financiera, la construcción de posiciones combinadas, ¿vale? Os he puesto aquí varias, pero voy a resumiros 4 de ellas, que son las que utilizan el 99,9% de todos los gestores en España y que son de fácil montaje, que no son excesivamente caras de organizar y que yo creo que os pueden ser útiles, ¿vale? Entonces, la combinación de varias calls o varias puts, ¿vale? Se pueden hacer estrategias de este tipo, ¿vale? Spreads, lo llamamos también spreads alcistas o bull spreads, ¿vale? Si tú compras una call en el dinero, ¿vale? Una call en el dinero, recordamos, por ejemplo, Strike 8000 con precio de referencia 8000 en el IBEX, y vendemos a la vez una call fuera del dinero, ¿vale? Ejemplo, el que teníamos, pues vamos a poner un ejemplo, bueno, el que tenemos aquí, vamos a poner aquí, que no sé si verán bien los datos, se ven regular, están ahí un poco pequeñajos, pero bueno, en conclusión, si nosotros compramos una call dentro del dinero y vendemos una call fuera del dinero, ¿vale? Fijaros un poco la representación gráfica. Esto es lo que construimos. ¿Qué es lo que construimos? Pagamos una prima, que tenéis en la parte inferior, ¿vale? Y si el mercado sube, lo que estoy haciendo es renunciar a mi beneficio ilimitado. Acordaros de que si solo compraba una call, teníamos pérdidas limitadas a la prima y beneficios ilimitados. ¿Qué es lo que estoy haciendo al comprar un call spread? Sigo teniendo una visión alcista de mercado, pero quiero abaratar la prima de mi opción. Entonces, si compro una call dentro del dinero y vendo una call que está fuera del dinero, eso será mucho más barato que comprar una call solamente, ¿no? ¿Vale? Porque por un lado estoy pagando prima, pero por otro lado estoy recibiendo prima, ¿vale? Evidentemente, como una opción fuera de dinero, como hemos estudiado, es más barata que una opción dentro del dinero o en el dinero, ¿vale? La diferencia entre la opción comprada y la opción vendida va a ser positiva, es decir, me sale a pagar. Y eso es lo que refleja la parte inferior del gráfico, ¿vale? La prima que yo pago, ¿vale? ¿Qué recorrido tengo? Pues mira, el recorrido que tengo, o sea, el beneficio que tengo máximo, va a ser la diferencia entre los dos strikes, entre los dos precios de ejercicio, ¿vale? Si compro una call 8000 y vendo una call 8150, mi beneficio máximo va a ser 150, ¿vale? ¿Qué es lo que consigo con esto? Bueno, pues consigo con esto, por ejemplo, esta estrategia sería útil si pienso que el mercado durante el periodo de tiempo que estoy comprando las opciones, por ejemplo 3 meses, pues no va a tener más recorrido del 150 o 200 puntos. O sea, si pienso que no va a tener más recorrido de 150 a 200, hago esta estrategia. Porque si comprase una call solo y subiese 150 puntos como preveía, ¿vale? Me ha costado más dinero en realidad, ¿vale? Me ha costado más dinero comprar solo la call que comprar el call spread, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes expectativas de subidas o de revalorizaciones más o menos fijas sobre un activo subyacente, es mejor hacer este tipo de estrategias porque abarata el precio de la opción, ¿vale? En el gráfico contiguo, esta misma estrategia se puede hacer con puts, ¿vale? O sea, tú puedes hacer se puede hacer un bull spread, una estrategia alcista, tanto con calls como con puts. En el caso de las puts, tendrás que comprar una put dentro del dinero y vendes una put en el dinero y vendes una put dentro del dinero, ¿vale? Esto, haceros unos pequeños ejercicios vosotros, si queréis, cogéis el IBEX y os podéis hacer unos pequeños ejercicios, ¿vale? Como veis, el gráfico es, si no es exactamente igual, vamos, es prácticamente igual. Si luego vais y os pedir la presentación a Miriam si queréis, porque los datos, de hecho en el curso creo que tenéis los mismos, en el curso creo que tenéis los mismos y podrán ver mejor los datos, veis un poco que sí que hay algunas diferencias en términos de prima, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente el precio de las calls y las puts en el mercado real no es igual, ¿vale? Así como que hemos dicho que en condiciones ideales, perfectas, de opciones at the money, el teorema o la teoría de la paridad put y call me decían que eran iguales, en la realidad no son iguales, ¿vale? Y esto es un tema también de economía real, ya os cuento. O sea, si veis una call
At-the-money 8000 y una put 8000 sobre el IBEX 35, mirarlo mañana en el periódico. Veréis que la put es más cara que la call. Y me diréis, joder, pero esto va contra la teoría. Efectivamente, va contra la teoría. ¿Sabéis por qué? Porque como los derivados se utilizan más para cubrir posiciones, generalmente digamos que el mayor volumen que hay contratado es para la cobertura de posiciones, ¿cómo se cubren posiciones con opciones? Comprando puts, ¿verdad? El final que basa la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿Vale? Entonces, resulta que en condiciones normales de mercado, a igualdad de strike y de referencia, los precios de las puts son más caros que los de las calls. ¿Por qué? Hay más usuarios o agentes económicos que utilizan las puts para cubrir sus carteras, ¿vale? El caso de España, de los gestores que solo venden opciones, es un poco excepcional. Por ahí fuera, como os he comentado, sí se utilizan las opciones put para cubrir cartera, y por este motivo, como hay un mayor volumen de compradores de opciones put, el precio es ligeramente superior al de las opciones call, ¿vale? Entonces, no os llevéis la sorpresa. De hecho, os pido, mañana mirad en prensa, coged en el IBEX 35 o en el Eurostoxx 50, que es mucho más líquido, lo vais a ver mejor. Mirad, mejor en pantalla, porque lo que tenéis que comparar es el precio un precio de referencia, ¿vale? Cogéis un momento dado el precio de referencia del Eurostoxx 50, cogéis una put y cogéis una call. En pantalla, en la pantalla de Eurex, por ejemplo, ¿vale? Y veréis que el precio de las puts es más elevado. No os sorprendáis, es por esto, ¿vale? Bien. Bueno, del otro lado, ¿vale? Hemos visto qué estrategias puedo hacer con puts y call si tengo una visión alcista de mercado, si tengo un rango predefinido de dónde creo que va a ir el activo subyacente y quiero abaratar mi estrategia de exposición a mercado, ¿vale? Que no es de cobertura, de exposición, porque tengo una visión alcista. Si tengo una visión bajista, pues puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo utilizar calls y puts para construir mis estrategias. De nuevo, os digo, aunque el gráfico aparece prácticamente igual, miraros los resultados numéricos y veréis que no son iguales. No es lo mismo hacer una estrategia bajista con puts que con calls. Aunque la representación gráfica ahí, las escalas son distintas, parecen similares, no son iguales. En un momento dado os puede interesar una cosa u otra, ¿vale? Eso es lo que tenéis que valorar vosotros. De nuevo aquí lo mismo. ¿Qué es lo que tengo? Expectativa bajista. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Abaratar mi estrategia. ¿Qué movimiento a la baja espero? Un movimiento acotado. ¿Cuál es el beneficio máximo que voy a obtener? La diferencia entre los dos precios de ejercicio de las dos opciones con las que estoy trabajando, ¿vale? Entonces aquí limito mi pérdida, ¿vale? Pero también limito mi beneficio. A cambio, ¿qué es lo que hago? Reducir drásticamente el valor de la opción. Estas estrategias se utilizan muchísimo por los gestores de fondos, ¿vale? Porque normalmente suelen tener visiones ellos o sus analistas bastante predefinidas de hasta dónde va el mercado o cuál es el beneficio o cuál es el rango máximo que esperan en un periodo de tiempo sobre un activo subyacente, y abarata, como veréis en los niveles gráficos. Si no lo veis aquí, iros a los apuntes, veréis que abarata bastante el precio de las opciones. Entonces los gestores de fondos lo utilizan mucho, ¿de acuerdo? Vale, esta parte me la voy a saltar, ¿vale? Son los spreads de volatilidad, echarle un vistazo, pedirle la presentación. Son combinaciones que no son de 1 a 1, ¿vale? Son combinaciones de opciones que llamamos ratios y que no se corresponde, si compro uno no vendo exactamente uno, vendo unos ratios, ¿vale? Lo que se persigue son gráficos como de este tipo, ¿vale? Lo utilizan más que gestores, lo utilizan traders y gente que se dedica a la cuenta propia de los bancos, a las tesorerías y tal. Y vienen definidos un poco más por necesidades de cobertura de una cartera muy amplia de opciones, más que estrategias de inversión, ¿vale? Os la he puesto aquí porque creo que es interesante que lo sepáis, que lo repaséis y que lo leáis. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, echarle un vistacillo, porque en realidad en el día a día estas estrategias se utilizan un poquito menos, ¿vale? Bueno, y por último, esta también,
lo mismo, esto es un poco parecido, que es el efecto contrario al anterior, ¿vale? Echar un vistacín, pero bueno, pues son estrategias que utilizan menos, ¿vale? Y luego por último tenemos los straddles o conos. Esto es interesante. Esta sí que se utiliza por algunos gestores y es, digamos, la inversión pura en volatilidad. Si yo compro una call y una put at the money de cualquier subyacente a un plazo determinado de igual strike, ¿vale? De igual precio de ejercicio, la representación gráfica que me queda es esta, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es comprar o vender volatilidad. ¿Qué volatilidad? El nivel de volatilidad implícito que tienen las calls y las puts, ¿vale? Como os he dicho, no son exactamente iguales. La volatilidad de las puts estará siempre ligeramente por encima del de las calls, ¿vale? Es por esto que la prima de las opciones está ligeramente por encima. ¿Por qué? Porque normalmente hay más compradores naturales de opciones que vendedores, ¿vale? Entonces, esta estrategia, que es lo que esta en este caso es un straddle vendido, ¿vale? Esta es una estrategia que lo que busca es pocas variaciones de volatilidad, poco movimiento en la acción, ¿vale? Recibo una prima, pero fijaos que si se me desplaza, si es una acción muy volátil y si me desplaza bruscamente hacia ambos lados, mis pérdidas en ambos lados es ilimitada, ¿vale? O sea que puedo perder tanto por el lado de la call como por el lado de la put. Entonces son estrategias de mucho riesgo que pueden ocasionar grandes pérdidas, que tienes que estar muy seguro de que el rango de mercado no se va a mover ahí y que no va a haber grandes variaciones de volatilidad, ¿vale? Ese es el cono vendido. Hay gente que lo utiliza porque evidentemente desde el punto de vista de rentabilidad de la prima que yo ingreso es muy atractivo, pero es muy peligroso, ¿vale? Por el lado contrario, los que son muy conservadores piensan que va a ocurrir un suceso como la aseguradora que os comenté antes, pero no sabe si para un lado o para otro, es decir, puede ser que la bolsa pegue un reventón y se meta un rally que te cagas y suba 5%, o puede ser que salga un dato macroeconómico desastroso y nos peguemos una piña del 5%, ¿vale? Cuando no estamos seguros, pensamos que puede haber un suceso drástico, tanto de un lado como de otro, la estrategia a seguir es comprar un cono, ¿vale? Es comprar una call y comprar una put simultáneamente de igual strike y de igual plazo. Y la representación gráfica que sale es esto. Aquí lo que estoy comprando es volatilidad, que hemos dicho antes. Que si había mucha volatilidad, los compradores de las opciones ganan pasta, ganan dinero. Pues esto es la representación gráfica de eso, ¿vale? Si yo tengo esta estrategia y el mercado se mueve a lo bestia, tanto para un lado como para el otro, estáis viendo que mis beneficios son ilimitados, tanto de un lado como de otro, ¿vale? Es una estrategia muy interesante. Es más cara, lógicamente, tened en cuenta que vais a pagar la prima de la call y la prima de la put, pero es interesante. Estas estrategias se utilizan un poquito menos, pero también algún gestor las hace, pueden ser interesantes, sobre todo si tenéis una volatilidad de que el mercado va a estar muy parado en un determinado activo o que se va a mover mucho, son muy útiles y generan resultados rápidamente. Y por último, vamos a entrar en la cuna. Esta lo utilizan bastante los gestores. Es muy parecida al cono, ¿vale? La diferencia está en que, si veis, hay un achatamiento tanto en la parte superior como en la parte inferior del gráfico. ¿Qué es ese achatamiento? ¿Qué me produce en la realidad? Un abaratamiento en la prima. Un abaratamiento en la prima. ¿Cómo consigo esto? Pues consigo esto también comprando una call y comprando una put, o vendiendo una call y vendiendo una put, es decir, ambas cosas en el mismo sentido, pero de precios de ejercicio distintos. Si en los conos el precio de ejercicio era el mismo, aquí el precio de ejercicio es distinto. ¿Qué es lo que consigo? El que compra una cuna o strangle, lo que consigue es abaratar un poquito la prima, ¿vale? Y el que lo vende, lo que hace es ser un poquito más conservador y ensanchar las alas. Con lo cual, el abaratamiento de la prima va a implicar que los momentos de volatilidad se van a reflejar de una forma un poquito más despacio que en un cono, pero a cambio me cuesta menos dinero. Y los vendedores pues amplían un poco las alas, es decir, si hay movimientos de volatilidad me costará más perder dinero, es decir, los movimientos de volatilidad tendrán que ser más amplios para que yo pierda dinero por los laterales, que es el gráfico de la derecha.
Y bueno, y estas son un poco las estrategias. Ya ahora si tenéis alguna pregunta más o alguna pregunta adicional, yo por mi parte he terminado. ¿Alguna duda? ¿Queréis que alguna cosa sobre los ejercicios, sobre el curso que no hayáis entendido? ¿Alguna cosa que queréis que os comente? Con el truco del almendruco, ¿creéis que os resuelve algunas de las dudas que teníais, sobre todo a la hora de hacer los ejercicios, de cómo afectan los parámetros? Bueno, hay un alumno que dice que no entiende muy bien lo de la delta neutral. Vamos a ver. Si partimos de un punto en el que te digo que las opciones at the money tienen una delta del 50%, entiendes que si yo tengo una acción, si tengo un derivado que quiero cubrir que tiene una delta del 50%, entiendes que lo que tengo que hacer es comprar o vender, dependiendo de si es una call o una put, la mitad de mi posición, ¿vale? Es decir, el conseguir una delta neutral es que mi derivado, mi call o mi put, esté perfectamente cubierta, ¿vale? Y eso viene definido por la delta. Imagínate que yo tengo una call comprada, ¿vale? Una call at the money. Mi delta es del 50%. Para cubrir esto, está claro que tengo que vender el activo subyacente. ¿Cuánto activo subyacente? O sea, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuánto activo subyacente tengo que vender en el caso de que tenga una call comprada para que tenga delta neutral? Es decir, tú tienes claro que si tengo un futuro comprado necesito vender una acción para que esté totalmente cubierta. Bueno, pues en las opciones la cobertura no es 100% del rato, varía. Y varía en función de cómo está, si fuera del dinero o dentro del dinero, ¿vale? En el caso, vamos a poner tres ejemplos. El caso at the money. Si tengo una call comprada, ¿vale? Multiplicador 1. Para cubrir esa posición, como es una at the money, sabemos que la delta es del 50%. O sea, la delta, el porcentaje de delta, te lo va a dar una máquina, ¿vale? Un sistema de valoración. O sea, no me lo invento yo, no lo saco del dedo. Te estoy poniendo el ejemplo. En las at the money sabemos que es el 50%, porque matemáticamente es así, ¿vale? Si tengo una call comprada y necesito vender para cubrir mi posición, tendré que vender 0,5 de esa call, ¿vale? Eso me da una cobertura perfecta. Si la delta es del 20%, tendré que vender 0,2. Y si la delta es del 70%, tendré que vender 0,7. Bueno, el alumno dice, vendo la que tengo. No. Imagínate que no hay liquidez de mercado. Vamos a ponernos en ese caso, para eso sirve. Imagínate que no te puedes deshacer de la opción. Si tú no te puedes deshacer de la opción, ¿cómo sales de esto? Es lo que os he contado. Para eso está la paridad put y call, para eso están los sintéticos y para eso está la delta, para cubrir la opción. O sea, imagínate, estoy de acuerdo contigo, o sea, si pudieras vender la opción, podrías vender parte de la opción. Pero imagínate una cosa, imagínate que tú sigues teniendo, si tú vendes la opción es porque ya no crees en tu estrategia. Entonces me parece correcto. Si tú no crees en tu estrategia, deshazte de la estrategia. Pero si sigues creyendo en tu estrategia y quieres de alguna forma mitigar en el corto plazo los efectos que pueda tener el activo subyacente, ¿vale? La cobertura perfecta se hace a través de la delta, se hace así. O sea, si crees en tu estrategia o no puedes vender la opción o no puedes liquidarla, la forma de cubrirla es esa. A mí lo que me importa es entender si has entendido qué es delta neutral y qué es ir cubriendo a la opción. En el ejemplo que... Sí, perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta más al respecto? ¿Eduardo? ¿No? Vale. En cualquier caso, si os surge alguna otra pregunta, se las podéis mandar a Miriam, ¿eh? Sin problema. Yo contesto bastante rápido todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.